Él se inclinó y susurró, trata de no avergonzarme. Estas personas están muy por encima de tu nivel. Yo no dije ni una palabra. Solo caminé a su lado. Pero cuando el anfitrión se acercó corriendo, me estrechó la mano y dijo, todos hemos estado esperando conocerte. Su rostro palideció tan rápido que fue casi satisfactorio. Durante 3 semanas, mi esposo me entrenó sobre cómo no avergonzarlo. Asegúrate de que te peinen profesionalmente, dijo como si yo fuera incapaz de arreglarme sola. Compra un vestido nuevo. Algo elegante pero no demasiado llamativo, instruyó como si yo no entendiera de eventos formales. Solo sonríe y déjame manejar las conversaciones, me recordó la noche anterior como si yo fuera demasiado poco sofisticada para hablar con personas exitosas. Escuché cada comentario condescendiente, asentí a cada sugerencia paternalista. Lo dejé creer que necesitaba su guía para navegar por un mundo que estaba muy por encima de mi nivel. Todo el tiempo yo estaba trabajando en el edificio donde se llevaría a cabo esta cena exclusiva, la mansión histórica que había estado restaurando durante más de un año. El proyecto que me haría ganar un premio regional de preservación. Todo el tiempo, el anfitrión de esta cena, él, aclara la garganta, titán del capital de riesgo al que Christopher estaba desesperado por impresionar, me llamaba para pedir actualizaciones del proyecto y me enviaba mensajes de texto con fotos de accesorios antiguos que había encontrado. Pero Christopher nunca preguntó sobre mi trabajo, nunca se molestó en aprender lo que realmente hacía, nunca ató cabos. Así que, cuando entramos a esa mansión y todo lo que él creía saber sobre su esposa colapsó en segundos, no puedo decir que me sintiera mal al respecto. Mi nombre es Natalie. Esta es la historia de cómo dejé que mi esposo me subestimara y cómo eso le costó todo. Tengo 34 años y he pasado los últimos 15 años convirtiéndome en alguien que mi propio esposo nunca se molestó en conocer. Soy arquitecta de preservación histórica. Eso no es lo mismo que un arquitecto regular, aunque la mayoría de la gente no entiende la diferencia. No diseño edificios nuevos ni desarrollos suburbanos. Yo salvo estructuras que todos los demás han dado por perdidas. Fábricas de un siglo de antigüedad que se convierten en lofts de lujo. Teatros abandonados transformados en centros culturales. Propiedades emblemáticas con problemas de cimientos. Infraestructura deficiente y designaciones históricas tan restrictivas que la mayoría de los arquitectos no las tocarían. Esa es mi especialidad. Los proyectos imposibles que requieren experiencia en ingeniería, conocimiento histórico y el tipo de determinación obstinada que no se rinde cuando las cosas se complican. El año pasado, mi firma generó $3.20 millones en ingresos. Hemos aparecido en una revista de diseño arquitectónico 2 veces. Tengo un premio regional de preservación en el estante de mi oficina y un reconocimiento nacional de la Fundación de Preservación Histórica. Hace 3 años, di un discurso principal en una conferencia en Boston donde 200 arquitectos tomaron notas mientras yo explicaba estrategias de reutilización adaptativa para edificios industriales de mediados de siglo. Pero nunca sabrías nada de eso al mirarme un martes por la mañana. Llego a los sitios de construcción con botas con punta de acero y pantalones de trabajo. Por lo general, llevo el cabello recogido en el moño desordenado que logro hacerme antes de mi primera taza de café. Conduzco un vehículo Honda que es práctico y completamente falto de glamour, con barro en las alfombrillas y planos perpetuamente enrollados en el asiento trasero. No uso ropa de diseñador en los sitios de trabajo porque la ropa de diseñador no sobrevive al polvo de concreto y las salpicaduras de pintura. Mis manos tienen callos por manipular materiales y mantengo mis uñas cortas porque las uñas largas son un peligro cuando estás subiendo a un andamio para inspeccionar el trabajo de yeso original. Para la mayoría de las personas, y definitivamente para mi esposo, parezco alguien que todavía se está abriendo camino, no alguien que ya ha llegado. Christopher y yo nos conocimos hace 3 años en la boda de un amigo. Él era analista financiero en una firma de inversiones de nivel medio. Buen salario, posición respetable, ambiciones claras de convertirse en socio en 5 años. Cuando empezamos a hablar en la recepción, lo encontré atractivo de esa manera pulida que tienen algunos hombres. Todo en él estaba cuidadosamente arreglado. Traje a medida que le quedaba perfectamente. Reloj caro que captaba la luz cuando gesticulaba. El tipo de confianza fácil que proviene de una vida donde las puertas siempre se han abierto. Me preguntó sobre mi trabajo y le hablé de la restauración de un teatro que estaba terminando.
Parecía interesado, hizo preguntas de seguimiento, se rió de mis historias sobre descubrir murales originales escondidos bajo décadas de paneles de yeso. Intercambiamos números, empezamos a salir. En 6 meses, él se había mudado a mi casa. La casa que yo había comprado en un remate hipotecario 5 años antes y que pasé 2 años renovando yo misma. El lugar de estilo artesanal con pisos de madera original que había restaurado y gabinetes empotrados a los que meticulosamente les quité la pintura para revelar la veta de la madera debajo. A Christopher le encantaba esa casa. Le encantaba decirle a la gente sobre el gran trato que habíamos conseguido, aunque nunca mencionaba que yo misma había hecho el trabajo o que la había comprado años antes de conocernos. Al principio, nuestra relación se sentía equilibrada. Ambos teníamos carreras exigentes. Nos reuníamos a cenar y hablábamos de nuestros días. O al menos él hablaba de sus días, los clientes que estaba persiguiendo, las estructuras financieras que estaba construyendo, la política de oficina en la que estaba navegando. Yo escuchaba, hacía preguntas, ofrecía apoyo cuando lo necesitaba. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo rara vez que la conversación iba en la otra dirección. Cuando yo hablaba de proyectos, su atención se desviaba. Asentía en los momentos adecuados, pero podía ver que sus ojos se ponían un poco vidriosos. Si me emocionaba por resolver un problema estructural o por encontrar un proveedor de materiales apropiados para la época, él sonreía con indulgencia, de la manera en que podría sonreírle a un niño que te muestra su dibujo de crayón. Me felicitaba por mi apariencia regularmente. Me decía que era hermosa, especialmente cuando me arreglaba para los eventos de su empresa. Pero junto con esos cumplidos venían sugerencias. Cosas pequeñas al principio. Tal vez usa tacones en lugar de zapatos planos la próxima vez. ¿Has pensado en un peinado diferente? Ese vestido es bonito, pero algo con una marca reconocible podría causar una mejor impresión. Me decía a mí misma que él estaba siendo útil, que entendía la imagen profesional mejor que yo. Que al venir del mundo corporativo donde la apariencia importaba, las relaciones requerían compromisos, requerían ajustarse a las necesidades y expectativas del otro. Los comentarios se intensificaron de manera tan gradual que no vi el patrón formándose. Trabajas demasiado, decía cuando llevaba planos a casa los fines de semana. ¿No puede tu equipo encargarse de algo de esto? ¿Realmente necesitas estar en cada visita al sitio? O tal vez es hora de actualizar tu guardarropa. No puedes presentarte a eventos importantes pareciendo que acabas de salir de un sitio de construcción. O me decía una noche cuando llegué a casa exhausta después de un día de 14 horas manejando una crisis con un subcontratista deficiente, sé que tus edificios son importantes para ti, pero eventualmente tienes que pensar en nuestro futuro juntos. No solo en tus proyectos, nuestro futuro. Como si mi carrera no fuera parte de esa ecuación. Como si el trabajo que había construido durante 15 años fuera algún pasatiempo separado que existía fuera de la vida que se suponía que debíamos crear. Empecé a notar otras cosas también. Cómo me presentaba en los eventos de su empresa. Esta es mi esposa Natalie. Ella es arquitecta, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, seguido rápidamente por desviar la conversación de vuelta a su propio trabajo. Como revisaba su teléfono cada vez que yo hablaba sobre un logro en un proyecto. Como nunca venía a mis sitios de trabajo, nunca asistía a mis eventos de la industria, nunca pedía ver los edificios que yo había salvado. Hace 6 semanas, todo llegó a un punto crítico con una sola invitación. Christopher llegó a casa una noche prácticamente vibrando de emoción. Sostenía un sobrecolor crema, del tipo caro con letras en relieve que anuncia su importancia antes de que siquiera lo abras. James Whitmore va a organizar una cena privada, dijo, mirando la tarjeta como si fuera un billete de lotería. En la mansión Whitmore. De etiqueta. Solo 12 personas y sus cónyuges invitados. Seguí cortando verduras para la cena, dejándolo tener su momento. Esto es enorme, Nat. James Whitmore controla la mitad del desarrollo inmobiliario comercial en toda esta ciudad. No hace cenas como esta a menudo. Si puedo causar la impresión correcta. Hizo una pausa, me miró con esa mezcla de esperanza y preocupación. Estaba pensando que podrías venir conmigo como mi acompañante. La forma de expresarlo me llamó la atención de inmediato. No fue vendrías conmigo, o me encantaría que estuvieras allí, sino podrías venir conmigo.
Como si me estuviera extendiendo una invitación a algo para lo que yo podría no estar calificada. Como si no estuviera completamente seguro de que yo encajaría, pero se sentía obligado a preguntar de todos modos. Por supuesto, dije. ¿Cuándo es? En 3 semanas a partir del sábado. 3 semanas. Le daba mucho tiempo para prepararse, y aparentemente, mucho tiempo para prepararme a mí también. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Pequeños comentarios entretejidos en la conversación regular, recordatorios que se intensificaron hasta convertirse en instrucciones. Al final de la primera semana, había creado toda una estrategia sobre cómo debía presentarme. Asegúrate de programar una cita en la peluquería para ese viernes, dijo durante el desayuno una mañana. Un peinado profesional. Nada de ese moño desordenado que sueles hacerte. Levanté la vista de mi café. Mi cabello está bien, Christopher. Para los sitios de trabajo, seguro, pero esto es diferente. Estas son personas extremadamente exitosas. Las primeras impresiones importan. Unos días después, estaba pensando que deberías comprar un vestido nuevo para la cena. Algo elegante, pero no demasiado llamativo. Pero, ya sabes, sofisticado. Tengo vestidos. Lo sé, pero este es un evento realmente importante. Tal vez algo con una marca de diseñador, algo que parezca caro. La noche antes de la cena, me sentó para lo que él llamó una discusión del plan de juego. Escucha, Nat, necesito que entiendas lo significativo que es esto. James Whitmore podría abrirme puertas por las que he estado tratando de pasar durante años. Las personas en esta cena están muy fuera de nuestra liga en este momento. Así que, mañana por la noche, solo sigue mi ejemplo. ¿De acuerdo? Sonríe, sé agradable, pero déjame manejar la mayoría de las conversaciones. Estas personas pueden ser críticas sobre las carreras y los antecedentes. No quiero que te sientas incómoda. Asentí y dije, de acuerdo. Lo dejé pensar que necesitaba su protección de un mundo que supuestamente yo no entendía. Todo el tiempo me estaba conteniendo de decir la verdad, la mansión Whitmore de la que tanto hablaba, yo había estado trabajando en ella durante 14 meses. James Whitmore III había contratado a mi firma para transformar la mansión georgiana de su familia de la década de 1890 en un lugar de eventos de lujo manteniendo su designación histórica. Fue uno de los proyectos más complejos de mi carrera. Navegar por los códigos de preservación, actualizar los sistemas eléctricos y de calefacción y aire acondicionado sin dañar el trabajo de yeso original, diseñar comodidades modernas que no comprometieran la integridad arquitectónica del edificio. James y yo habíamos pasado horas juntos, sesiones de planificación semanales en su estudio, caminatas por el sitio donde discutíamos desafíos estructurales y soluciones de diseño, llamadas telefónicas a altas horas de la noche cuando los problemas de permisos amenazaban los plazos. Él respetaba mi experiencia, valoraba mis aportes, confiaba en mí para la propiedad del legado de su familia. Tenía mi número de celular guardado en su teléfono. Nos enviábamos mensajes de texto regularmente sobre accesorios de iluminación antiguos y materiales apropiados para la época. Justo esa mañana, me había enviado una foto de unas manijas de bronce para puertas que había encontrado en una venta de patrimonio, preguntando si funcionarían para la entrada de la cochera. Yo le había mencionado el proyecto Whitmore a Christopher exactamente 2 veces. Una cuando conseguí el contrato por primera vez, le dije durante la cena que me habían contratado para una importante restauración de una mansión. Él había dicho, eso es genial, cariño. Y volvió a desplazarse por su teléfono. La segunda vez fue hace unos 6 meses, cuando le expliqué que trabajaría hasta tarde durante varias semanas porque estábamos en una fase crítica de construcción. De acuerdo, solo no olvides que tenemos esa cosa con mi jefe el día 15, había respondido. Nunca preguntó el nombre del cliente, nunca indagó sobre el alcance del proyecto, nunca se molestó en atar cabos entre la restauración de la mansión y la invitación a la cena de la mansión Whitmore que estaba en nuestro mostrador. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo era solo una arquitecta haciendo cosas de arquitectura. Mi trabajo existía en alguna categoría separada que no tenía nada que ver con su mundo de finanzas y conexiones importantes. Así que dejé que me entrenara. Lo dejé creer que necesitaba su guía. Lo dejé pensar que me estaba preparando para un evento que yo no era lo suficientemente sofisticada como para manejar por mi cuenta.
Y fui a mi cita en la peluquería, compré el elegante vestido que había sugerido, sonreí cuando aprobó mi apariencia la noche de la cena porque yo sabía algo que él no. En unas 2 horas, toda la comprensión que mi esposo tenía sobre con quién se había casado se iba a desmoronar. Cada suposición que había hecho, cada comentario condescendiente que había pronunciado, cada vez que trató mi carrera como un lindo pasatiempo, todo eso estaba a punto de ser revelado por lo que era. Y yo no iba a decir ni una palabra para detenerlo. La mañana después de que Christopher recibió esa invitación, comenzó una hoja de cálculo. Lo encontré en la mesa de la cocina el sábado, con la computadora portátil abierta, una libreta a su lado, investigando cada nombre en la lista de invitados como si se estuviera preparando para una operación militar. De alguna manera había conseguido la información de los asistentes, probablemente llamó al coordinador del evento bajo algún pretexto profesional, y estaba armando expedientes sobre cada pareja que estaría allí. Michael Patterson, fundador de Patterson Capital, murmuró, escribiendo notas. Patrimonio neto estimado en 200 millones. Invirtió en el proyecto de revitalización del centro hace 3 años. Me miró. Necesito encontrar una manera de mencionar que sigo las tendencias de bienes raíces comerciales. Que parezca natural, no forzado. Me serví café y lo vi trabajar. Este era Christopher en su elemento, creando estrategias, posicionándose, calculando exactamente cómo presentarse para lograr el máximo impacto. Siempre había sido así con las redes de contactos. Cada presentación era una oportunidad. Cada conversación tenía un objetivo. Lo que me molestaba no era la preparación en sí. Era como esa preparación se extendía a controlarme a mí. Probablemente deberías evitar hablar sobre trabajos de construcción si surge el tema, dijo sin apartar la vista de su pantalla. Estas personas podrían no entender la diferencia entre lo que haces y los contratistas regulares. Solo manténlo vago. Di que trabajas en arquitectura y cambia de tema. Tomé un sorbo de café, no respondí. Y definitivamente no menciones ningún problema o dificultad del proyecto, continuó. Las personas exitosas no quieren escuchar sobre luchas. Quieren escuchar sobre victorias. Confianza, ya sabes, ¿verdad? Sí, dije. Confianza. Durante las siguientes 3 semanas, la obsesión de Christopher se intensificó. Compró un traje nuevo, no porque los actuales no fueran adecuados, sino porque esta cena requería algo especial. Practicó su apretón de manos frente al espejo del baño. Pasé por allí una noche y lo escuché ensayando abridores de conversación, probando diferentes formas de presentarse que sonaran impresionantes pero no arrogantes. Hizo una reserva en el salón que yo usaba ocasionalmente y me dijo que la cita era para el viernes antes de la cena. Peinado completo, dijo, no solo un corte. Quiero que te veas pulida. Puedo peinarme sola, Christopher. Sé que puedes, pero esto es importante. Estas personas notan los detalles. ¿Solo confía en mí en esto? La conversación sobre el vestido ocurrió durante la segunda semana. Nos estábamos preparando para ir a la cama cuando sacó el tema. Casual pero claramente ensayado. Estaba pensando que deberías comprar algo nuevo para ponerte en la cena. Algo que realmente cause una impresión. Lo miré desde donde estaba configurando mi alarma. Tengo muchos vestidos. Lo sé, pero esto es diferente. Este no es un evento de trabajo o una cena informal. Este es, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Este es el tipo de evento donde la gente nota lo que llevas puesto, donde las marcas importan. No intento ser superficial, pero así es como funcionan estos círculos. ¿Quieres que compre un vestido caro para parecer que pertenezco? Quiero que te sientas segura, corrigió. Pero ambos sabíamos lo que realmente quería decir. Hay una boutique en el centro que tiene cosas elegantes. Clásicas, sofisticadas. Nada demasiado llamativo, solo calidad. ¿Por qué no vas este fin de semana? Fui a la boutique, compré un vestido negro que costaba más de lo que normalmente gastaría, pero menos de lo que Christopher probablemente esperaba. Era hermoso de una manera discreta, el tipo de elegancia que no pedía atención a gritos, pero que tampoco pasaría desapercibida. Cuando se lo mostré, asintió con aprobación. Perfecto. Exactamente lo correcto.
Como si hubiera pasado una prueba que no me había dado cuenta de que estaba tomando. Las instrucciones continuaron, pequeños comentarios entretejidos en conversaciones cotidianas, cada uno reforzando el mismo mensaje. Necesitaba ser controlada, preparada, entrenada para un entorno para el que no estaba naturalmente equipada. Recuerda sonreír, pero no demasiado. No quieres parecer nerviosa o demasiado ansiosa. Déjame presentarte a la gente. No te lances a las conversaciones por tu cuenta. Si alguien pregunta qué haces, manténlo simple. No entres en detalles técnicos que podrían aburrirlos. Cada comentario caía como un pequeño peso acumulándose en algo más pesado que se instalaba en mi pecho. Este era mi esposo, el hombre que se había parado frente a mí hace 3 años y había prometido honrarme y respetarme. Y me estaba tratando como una carga que requería control de daños. No discutí con él, no me defendí ni me resistí. Solo absorbí cada instrucción con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tal vez una parte de mí quería ver hasta dónde llegaría, cuán completamente revelaría lo que realmente pensaba de mí cuando lo que estaba en juego se sentía lo suficientemente alto. La peor parte fue darme cuenta de cuánto tiempo se había estado gestando esto. Los comentarios sobre mi apariencia, la desestimación de mi trabajo, la forma en que se posicionaba como el exitoso en nuestra relación. Todo había estado ahí desde el principio. Yo solo había estado demasiado dispuesta a interpretarlo como cuidado en lugar de condescendencia. El miércoles antes de la cena, Christopher llegó a casa con una pequeña caja envuelta. Adentro había una delicada pulsera, algo brillante y de aspecto caro. Pensé que podrías usar esto el sábado, dijo, observando mi reacción. Es elegante. Exactamente el tipo de cosa que encaja con el evento. Es hermoso. Gracias. Solo quiero que te sientas cómoda, que encajes. Me besó en la frente. Sé que este mundo no es realmente tu escena, pero lo harás genial. Solo sigue mi ejemplo y todo estará bien. Mi escena. Como si el mundo de personas exitosas cenando juntas fuera algo ajeno a mí, algo por lo que necesitaría su guía para navegar con seguridad. Me preguntaba si se sentiría diferente si supiera que había pasado esa tarde en una conferencia telefónica con James Whitmore y la Junta de Preservación Histórica, discutiendo la aprobación de la inspección final para la restauración del salón de baile de la mansión. Si supiera que James había terminado la llamada diciendo, no puedo esperar a que todos vean lo que has logrado aquí, Natalie. Este edificio será la comidilla de la ciudad. Pero Christopher no había preguntado sobre mi día, no había preguntado sobre mi trabajo en semanas, en realidad. Estaba demasiado enfocado en su propia preparación, su propia oportunidad, su propio plan cuidadosamente construido para avanzar. El viernes por la noche antes de la cena, Christopher convocó lo que describió como una sesión informativa final. Nos sentamos en la sala de estar después de la cena y él me guió a través de su estrategia como un entrenador revisando las jugadas antes del gran partido. James Whitmore es la prioridad obviamente, pero no ignores a los otros invitados. Michael Patterson y su esposa Victoria son jugadores importantes. Thomas Chin dirige la firma de desarrollo más grande del estado. Rebecca Harford forma parte de todas las juntas importantes de la ciudad. Me miró seriamente. Estas personas están muy fuera de nuestra liga en este momento. Nat, no digo eso para ser malo. Lo digo para que entiendas lo que está en juego. Una mala impresión y las puertas se cierran. Una buena impresión y las puertas se abren. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Se inclinó hacia adelante. Porque estas personas pueden juzgar. Se preocupan por el pedigrí, por las conexiones, por la presentación. Nos van a mirar y van a hacer evaluaciones en los primeros 30 segundos. Así que, mañana por la noche, necesito que solo sonrías. Seas agradable y me dejes manejar las conversaciones sustanciales. ¿Puedes hacer eso por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Puedes hacer eso por mí? Como si mantenerme callada y decorativa fuera un favor que le estaría haciendo. Como si mis propios pensamientos, mi experiencia y mi credibilidad profesional fueran cosas que debían esconderse para su beneficio. Sí, dije. Puedo hacer eso. Se relajó, sonrió, se acercó para apretar mi mano. Gracias.
Sé que he sido intenso al respecto, pero es solo porque me importa nuestro futuro, construir algo más grande de lo que tenemos ahora, nuestro futuro. Siguió usando esa frase, pero cada vez estaba más claro que nuestro futuro se parecía mucho a su futuro conmigo como jugadora de apoyo. Esa noche, acostada en la cama junto a mi esposo dormido, pensé en todas las formas en que me había hecho pequeña durante los últimos 3 años. Todas las veces que había minimizado mis logros o me había quedado callada sobre mi éxito. Todos los momentos en que lo había dejado creer que su carrera era la que importaba. Que mi trabajo era solo algo que hacía para mantenerme ocupada. Pensé en la mansión Whitmore, en los 14 meses que había pasado transformando una mansión deteriorada en algo extraordinario, en las molduras de techo originales que había restaurado minuciosamente, combinando la composición de yeso de la década de 1890. En los pisos de mármol que habíamos descubierto y limpiado, revelando patrones que no se habían visto en décadas. En el candelabro que había conseguido en una subasta de salvamento arquitectónico en Filadelfia, pasando semanas haciendo que lo recablearan y lo restauraran a su gloria original. Pensé en James Whitmore diciéndome la semana pasada que este proyecto había superado todas las expectativas, que ya había recibido ofertas de 3 parejas que querían reservar el lugar para eventos incluso antes de que estuviera oficialmente abierto. Y pensé en mi esposo durmiendo pacíficamente a mi lado, completamente ajeno a que mañana por la noche iba a entrar en un edificio que yo había salvado para conocer a personas que ya sabían mi nombre en una cena donde yo era a quien realmente habían estado esperando conocer. La ironía era casi poética. Llegó el sábado por la tarde con el tipo de clima perfecto que hacía que todo se sintiera un poco surrealista. Cielo despejado, temperatura agradable, luz dorada que hacía que la ciudad pareciera estar posando para fotografías. Christopher pasó la tarde preparándose con el tipo de intensidad enfocada que generalmente se reserva para entrevistas de trabajo o propuestas de matrimonio. Su traje nuevo le quedaba perfecto. Sus zapatos estaban lustrados hasta brillar. Incluso su cabello se veía peinado profesionalmente, aunque yo sabía que había pasado 40 minutos en el baño logrando lo que quería hacer pasar como algo sin esfuerzo. Yo me preparé más en silencio. La cita en el salón había ido bien. Mi cabello se veía elegante sin ser exagerado. El vestido negro me quedaba exactamente bien. La pulsera que Christopher me había regalado captaba la luz cuando me movía. Al mirarme en el espejo, vi a alguien que pertenecía a una cena exclusiva. Alguien que se veía exitosa, pulida, segura, alguien que mi esposo todavía pensaba que necesitaba su protección de su propia insuficiencia. Condujimos a la mansión en el auto de Christopher. Estaba demasiado nervioso para dejarme conducir, necesitaba el control de estar al volante. Sus manos agarraban el volante con fuerza. Seguía respirando profundamente, el tipo de respiración que haces cuando intentas calmar una ansiedad que no termina de asentarse. Te ves hermosa, dijo a medida que nos acercábamos. Realmente hermosa. Vas a causar una gran impresión. Gracias. Solo recuerda todo lo que hablamos, ¿de acuerdo? Sonríe, sé cálida, pero déjame liderar las conversaciones. Estas personas son extremadamente influyentes. Solo tenemos una oportunidad para esto. Nos detuvimos en la entrada de la mansión y sentí que la energía de Christopher cambiaba a algo casi eléctrico. Este era el momento, su momento. La oportunidad hacia la que había estado construyendo. El edificio se veía impresionante. La iluminación exterior que yo había seleccionado personalmente resaltaba la fachada de piedra caliza restaurada. Las puertas de bronce originales brillaban después de meses de cuidadosa restauración. El camino del jardín estaba bordeado de linternas apropiadas para la época que creaban un resplandor cálido y acogedor. Todo eso, cada detalle, había sido especificado, obtenido y aprobado por mí. Christopher se estacionó, apagó el motor y se sentó por un momento, recomponiéndose. Luego se volvió hacia mí con esa expresión que había llegado a reconocer durante las últimas 3 semanas. Serio, paternal, vagamente condescendiente. Escucha, Nat, necesito que entiendas lo importante que es esta noche. Estas personas son extremadamente influyentes. Solo James Whitmore podría cambiar toda la trayectoria de mi carrera. Se acercó y me tomó la mano, apretándola firmemente. No cariñosamente, sino como si estuviera tratando de asegurarse de que le estuviera prestando atención. Así que, por favor,
por favor, trata de no avergonzarme esta noche. Estas personas están muy por encima de tu nivel, muy por encima del mío también, honestamente. Pero estoy tratando de llevarnos allí. Así que, solo sigue mi ejemplo. Sonríe, sé agradable. Déjame hablar. De acuerdo. Miré a mi esposo. Realmente lo miré. Vi a un hombre que había pasado 3 semanas preparándose para una noche que él pensaba que lo definiría. Un hombre que había entrenado, manejado e instruido a su esposa porque genuinamente creía que ella no era capaz de navegar este mundo por su cuenta. Un hombre que no tenía absolutamente ninguna idea de con quién se había casado. De acuerdo, dije en voz baja. Y lo decía en serio. Dejaría que entrara en ese edificio, dejaría que tratara de impresionar al anfitrión que ya tenía mi número en su teléfono. Dejaría que intentara hacer contactos con personas que habían pedido específicamente conocerme. Lo dejaría ver por fin y por completo exactamente quién era yo. Salimos del auto y caminamos juntos hacia la entrada. Entramos al vestíbulo y sentí la ansiedad de Christopher irradiando a mi lado como calor. El espacio me dejó sin aliento, aunque lo había visto cientos de veces durante la construcción. Pero verlo transformado para esta noche, perfectamente iluminado, bellamente decorado, lleno de personas vestidas elegantemente, hizo que todos esos meses de minucioso trabajo se sintieran repentina y poderosamente reales. La moldura de la corona que había pasado semanas igualando al trabajo de yeso original de la década de 1890 captaba el cálido resplandor del candelabro. Los pisos de mármol que habíamos descubierto debajo de capas de linóleo barato brillaban bajo una iluminación cuidadosamente colocada. Cada detalle por el que había agonizado, cada decisión que había defendido ante los contratistas que querían tomar atajos, cada hora que había pasado investigando materiales apropiados para la época, todo estaba aquí, terminado, perfecto. Christopher no notó nada de eso. Estaba demasiado ocupado escaneando rostros, tratando de identificar a las personas importantes que había investigado, calculando su enfoque. Prácticamente podía ver su lista de verificación mental en marcha. ¿Con quién hablar primero? ¿Qué decir? ¿Cómo posicionarse? Alrededor de una docena de personas ya se estaban mezclando cerca de la escalera curva, sosteniendo cócteles, charlando de esa manera practicada que tienen las personas ricas de parecer relajadas mientras evalúan constantemente a todos los que los rodean. Las mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Los hombres tenían esa confianza casual que proviene de no preocuparse nunca por el dinero. Christopher enderezó los hombros, preparándose. Respiró hondo como alguien a punto de sumergirse en aguas profundas. Entonces James Whitmore me vio desde el otro lado de la habitación. Vi el momento en que sucedió. James había estado hablando con una pareja mayor cerca de la chimenea cuando sus ojos barrieron el vestíbulo y se posaron en mí. Su rostro se transformó. Calidez genuina, el tipo de sonrisa que no puedes fingir. Inmediatamente se disculpó y comenzó a caminar hacia nosotros. Hacia mí. Christopher lo vio venir y todo su cuerpo cambió a modo de actuación. Ajustó su postura, preparó su apretón de manos, se posicionó ligeramente hacia adelante como si estuviera listo para hacer la presentación que lanzaría toda esta noche. Lo vi ensayar su frase de apertura en silencio, moviendo apenas los labios. El saludo que había practicado en el espejo de nuestro baño durante 3 semanas. James pasó de largo frente a él. Ni siquiera miró en su dirección. Vino directamente a mí con ambas manos extendidas, tomando las mías de esa manera cálida y familiar en la que nos habíamos saludado docenas de veces durante los últimos 14 meses. Natalie, al fin. Su voz resonó en el vestíbulo, lo suficientemente fuerte como para que varias conversaciones se detuvieran. Les he estado diciendo a todos que estarías aquí esta noche. Todos hemos estado esperando conocerte. La expresión en el rostro de Christopher fue algo que recordaré por el resto de mi vida. Pura confusión primero, como si su cerebro no pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. Su saludo ensayado murió en sus labios. Su mano extendida quedó suspendida en el aire, ignorada. Luego el reconocimiento comenzó a deslizarse. La forma en que James dijo mi nombre. La familiaridad en su saludo. La frase, todos hemos estado esperando conocerte.
Luego horror, un horror absoluto y aplastante a medida que las piezas comenzaron a conectarse de maneras que no coincidían con nada de lo que él había esperado. Me alegra verte, James, dije, apretando sus manos con calidez. ¿Verme? Prácticamente eres la razón por la que tenemos esta cena en este espacio. James hizo un gesto alrededor del vestíbulo con evidente orgullo. Quería que todos experimentaran lo que creaste aquí. Cada persona en esta sala me ha pedido tu información de contacto. Finalmente miró a Christopher, que parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Y tú debes ser Christopher, el esposo de Natalie. Ella te ha mencionado. Christopher emitió un sonido que podrían haber sido palabras si sus cuerdas vocales estuvieran funcionando correctamente. Su rostro había palidecido. Lo vi intentar sonreír, intentar extender su mano para ese apretón de manos que había planeado, pero todo en él había sufrido un cortocircuito. Natalie y yo hemos estado trabajando juntos durante más de un año, continuó James agradablemente, como si no notara la angustia de Christopher. Transformar este lugar era una pesadilla antes de que ella llegara. Otros 3 arquitectos me dijeron que no se podía hacer. Problemas de códigos, problemas estructurales. Restricciones de designación histórica que habrían hecho que la mayoría de la gente renunciara. Pero Natalie descubrió cómo honrar la historia del edificio mientras lo hacía funcional para el uso moderno. Un trabajo brillante. Yo. Arquitecta, logró articular finalmente Christopher. Arquitecta de preservación histórica, corregí suavemente. Hay una diferencia. James se rió. Oh, no seas modesta. Salvaste este edificio y lo hiciste a tiempo y por debajo del presupuesto, lo cual, francamente, es un milagro en esta industria. Se volvió hacia Christopher y vi algo calculador en su expresión, como si ya hubiera evaluado exactamente qué tipo de hombre era mi esposo. Debes estar increíblemente orgulloso. No mucha gente puede hacer lo que hace Natalie. Requiere experiencia en arquitectura, ingeniería, historia, gestión de la construcción y navegar por pesadillas burocráticas que harían que la mayoría de la gente se alejara. La boca de Christopher se abrió y se cerró. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Ahora, dijo James, entrelazando su brazo con el mío con una familiaridad sencilla. Absolutamente debo presentarte a algunas personas que han estado ansiosas por conocerte. Michael Chin está considerando convertir una antigua fábrica textil en loft residenciales y pidió específicamente hablar contigo esta noche. Y Rebecca Harford quiere hablar sobre esa restauración del teatro que hiciste en Louisville. Ha estado tratando de encontrar al arquitecto adecuado para un proyecto similar. Miró a Christopher casi como una ocurrencia tardía. No te importa si te la robo un rato, ¿verdad? Charlas profesionales y todo eso. Yo. No, eso es. Christopher no pudo formar una oración completa. James me condujo a la sala de recepción principal y no miré atrás hacia mi esposo, parado solo en el vestíbulo que yo diseñé, luciendo como si toda su comprensión de la realidad se acabara de hacer añicos. La siguiente hora y media fue surrealista de la mejor manera posible. James me presentó a cada persona influyente en esa cena. Michael Chin, el desarrollador del proyecto de la fábrica textil, quien pasó 20 minutos haciendo preguntas detalladas sobre estrategias de reutilización adaptativa y estructuras de créditos fiscales históricos. Rebecca Harford, quien dirigía la Fundación de Preservación Histórica más grande del estado, que había visto mi restauración del teatro y quería discutir plazos y presupuestos para su propio proyecto. Thomas y Linda Patterson, que poseían 3 propiedades históricas en el centro y buscaban un arquitecto que entendiera el delicado equilibrio entre la modernización y la preservación. Victoria Ashford, cuya familia controlaba uno de los edificios más antiguos de la ciudad y que había estado buscando a alguien para evaluar su integridad estructural. Cada conversación fue profesional, sustancial, el tipo de discusión que había estado teniendo durante 15 años. Hablé sobre muros de carga y materiales apropiados para la época. Expliqué el proceso de trabajar con comisiones históricas. Compartí historias sobre descubrir características originales escondidas detrás de décadas de malas renovaciones. Este era mi mundo. Lo había sido desde antes de que Christopher y yo nos conociéramos. El hecho de que él nunca hubiera sabido que existía me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio.
Lo vi varias veces durante la noche, intentando insertarse en las conversaciones, luchando por encontrar su lugar. Sin la conexión de James Whitmore con la que había estado contando, sin mí a su lado como su punto de entrada, era solo otro analista financiero en una fiesta llena de personas que controlaban capital real. Se acercaba a un grupo, se presentaba, intentaba dirigir la conversación hacia oportunidades de inversión o tendencias del mercado. La gente era educada pero no mostraba interés. Asentían, hacían sonidos vagos de reconocimiento, luego volvían a sus discusiones anteriores. En un momento dado, lo vi acorralar a uno de los camareros, quejándose de algo, probablemente la selección de whisky o el tiempo de los aperitivos. El rostro del joven se sonrojó, pero lo manejó profesionalmente, de la forma en que lo hacen los trabajadores de servicio cuando están acostumbrados a lidiar con invitados difíciles. Había visto a Christopher tratar al personal de esa manera antes. Siempre encontraba alguna pequeña cosa para criticar, alguna manera de establecer jerarquía. Me decía a mí misma que solo era él siendo exigente con la calidad. Ahora lo veía por lo que era. Un hombre que necesitaba sentirse superior a alguien, a cualquiera, y elegía a personas que no podían defenderse. Unos 90 minutos después del inicio de la velada, James me encontró hablando con los Patterson sobre una posible renovación de un hotel y me interrumpió suavemente. Natalie, odio alejarte, pero ¿podrías darme tu opinión profesional sobre algo? El contratista del sistema de audio para el salón de baile envió planes revisados y creo que podría haber un problema con la forma en que proponen montar los altavoces. Me preocupan los medallones del techo. Por supuesto, echemos un vistazo. Nos disculpamos y caminamos por el pasillo principal hacia el estudio privado de James. Al pasar por el bar, capté a Christopher mirándonos, su expresión ilegible pero intensa. El estudio de James era exactamente como lo recordaba de nuestras sesiones de planificación. Paneles de madera de buena calidad, estanterías empotradas, un gran escritorio colocado frente a la ventana que daba a los jardines. Cerró la puerta detrás de nosotros y me hizo un gesto para que me sentara. Antes de que hablemos de sistemas de audio, dijo, acomodándose en la silla de su escritorio, quería darte esto. Me entregó un sobre. Adentro había un cheque por $75.000. Miré el número, luego levanté la vista hacia él en estado de shock. James, esto es. Tu bono de desempeño por completar el proyecto antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, dijo firmemente. Te ganaste cada centavo. Este edificio debería haber tomado 18 meses como mínimo y haber costado cerca de 6 millones. Lo hiciste en 14 meses por 4.5. Ya has compensado tu pago 3 veces. Y eso es antes de que siquiera tomemos en cuenta el aumento del valor de la propiedad. No sé qué decir. Di que lo aceptas y deja de ser tan modesta sobre tus logros. Sacó los planos del sistema de audio y los extendió sobre el escritorio. Ahora, sobre estos soportes de altavoces, tengo razón al preocuparme por perforar el yeso original alrededor de los medallones. Pasamos los siguientes 20 minutos discutiendo los detalles técnicos, el tipo de conversación de resolución de problemas que genuinamente me encantaba. Cómo integrar el audio moderno sin comprometer los elementos históricos. Si los sistemas inalámbricos funcionarían dadas las gruesas paredes del edificio. La mejor manera de ocultar el cableado sin dañar las características originales. Por eso amaba mi trabajo. No por el dinero o el reconocimiento, aunque ambos eran agradables, sino por el desafío de resolver acertijos que requerían tanto pensamiento creativo como experiencia técnica. La satisfacción de preservar algo hermoso mientras se hace funcional para las necesidades modernas. Cuando finalmente regresamos a la cena, inmediatamente vi a Christopher. Estaba de pie solo cerca del bar, bebiendo lo que parecía ser su tercer o cuarto trago, observando la habitación con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Ira mezclada con humillación mezclada con algo que parecía inquietantemente miedo. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio. Por primera vez en nuestra relación de 3 años, me miró y vio a alguien que no reconocía, alguien a quien había subestimado por completo, alguien a quien no podía manejar, controlar ni descartar, alguien que no lo necesitaba en absoluto. La comprensión estaba escrita claramente en su rostro. Y a pesar de todo, a pesar de las 3 semanas de condescendencia y los 3 años de ser tratada como si mis logros no importaran, sentí que una ola de tristeza me invadía sobre la vindicación.
Este era mi esposo, y en realidad nunca me había conocido. El viaje en auto a casa fue silencioso de una manera que hacía que el aire se sintiera denso y sofocante. Christopher agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que podía ver el músculo saltando bajo la piel. Miraba fijamente hacia adelante a la carretera como si estuviera tratando de hacer un agujero a través del parabrisas con pura fuerza de voluntad. Miré por la ventana del pasajero a las farolas que pasaban, viéndolas desdibujarse en rayas de oro contra la oscuridad. Cada una que pasábamos se sentía como una pequeña medida de distancia que se abría entre quién había sido hace una hora y quién me estaba convirtiendo. Algo dentro de mí había cambiado durante esa cena. No se rompió exactamente, más bien se acomodó en su lugar después de años de estar ligeramente desalineado. 3 años de pequeños rechazos y comentarios condescendientes. 3 años de ser tratada como un accesorio en lugar de una compañera. 3 años de ver a mi esposo mirar a través de mí mientras afirmaba amarme. Todo se había cristalizado en algo que ya no podía dejar de ver. Una claridad tan aguda que cortaba. Doblamos en nuestra calle y la respiración de Christopher cambió. Más corta, más fuerte, como si estuviera tratando de controlar algo que quería salir explotando de él. Se detuvo en nuestro camino de entrada, puso el auto en marcha de estacionamiento. El motor hizo tic-tac en el repentino silencio. Ninguno de los dos se movió. Luego las manos de Christopher cayeron del volante y se volvió para mirarme, con una expresión entre la furia y la devastación. Me hiciste quedar como un completo idiota esta noche. Su voz era baja, controlada, pero temblaba en los bordes. Me volví hacia él lentamente, mantuve mi propia voz calmada. ¿Cómo exactamente hice eso? ¿Cómo lo hiciste? Se detuvo, respiró hondo, lo intentó de nuevo. ¿Conocías a James Whitmore? Has estado trabajando con él durante más de un año. Has estado trabajando en toda esa mansión. Y nunca se te ocurrió mencionármelo. Te lo mencioné 2 veces. No estabas interesado. Su rostro se enrojeció. Dijiste que estabas trabajando en la renovación de una mansión. No dijiste que era la mansión de James Whitmore. No dijiste que eras una especie de experta en preservación galardonada a la que todos en esa cena querían conocer. No soy una especie de experta, Christopher. Me sentí exhausta de repente, cansada hasta los huesos. Soy una arquitecta que ha estado haciendo este trabajo durante 15 años. Simplemente nunca te molestaste en preguntar qué significaba eso realmente. Eso no es justo. No lo es. Mi voz se elevó ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerme nivelada. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre un proyecto? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda? Siempre he apoyado tu carrera. La has tolerado, corregí. Hay una diferencia. Toleraste mi trabajo siempre y cuando no te incomodara ni te hiciera quedar mal. Pero en el segundo en que se volvió visible, en el segundo en que otras personas vieron lo que realmente hago, te enojas. No orgulloso. ¿Enojado? Las manos de Christopher se cerraron en puños sobre su regazo. Me ocultaste esto deliberadamente. Dejaste que entrara a esa cena pensando que traía a mi esposa para impresionar a la gente, y en cambio, tú eres a la que todos querían conocer. ¿Tienes alguna idea de lo humillante que fue eso? No oculté nada. Te hablé del proyecto Whitmore cuando obtuve el contrato. Te dije que trabajaría hasta tarde porque estábamos en una fase crítica. Simplemente no escuchaste porque no te importaba. Me importas. Te importa la versión de mí que encaja en tu plan de vida, dije. La versión que aparece en los eventos de tu trabajo luciendo apropiadamente exitosa pero no demasiado exitosa. La versión que apoya tu carrera sin tener una que pueda eclipsar la tuya. Me miró fijamente como si lo hubiera abofeteado. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué pasaste 3 semanas entrenándome sobre cómo no avergonzarte? ¿Por qué me dijiste que esas personas estaban por encima de mi nivel? ¿Por qué me trataste como una carga que necesitaba ser controlada? Porque estaba tratando de ayudarte. No necesitaba ayuda, Christopher. Necesitaba un esposo que me respetara, que me viera,
que se molestara en saber quién era realmente en lugar de decidir quién debería ser. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros en el auto, y lo vi procesarlas. Lo vi pasar por justificaciones y defensas, buscando el ángulo que lo haría tener razón y a mí estar equivocada. No pudo encontrarlo. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente más en voz baja ahora. Deberías haberme dicho que estabas trabajando con James Whitmore. Que conocías a todas esas personas, que eras. Luchó con las palabras. Que eras más exitosa de lo que me daba cuenta. ¿Por qué?, pregunté. ¿Para qué pudieras atribuirte el mérito de mis conexiones? ¿Para qué pudieras usar mis relaciones para avanzar en tu propia carrera? ¿Para qué pudieras dejar de avergonzarte de mí y empezar a estar orgulloso de con quién te habías casado? Bueno, eso no es. Nunca dije que estuviera avergonzado de ti. No tenías que decirlo, Christopher. Lo demostraste todos los días. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Por una vez en toda nuestra relación, no tuvo respuesta. Abrí la puerta del auto y salí al aire fresco de la noche, caminé hacia nuestra casa, mi casa, la que había comprado y renovado años antes de conocerlo, y entré. Christopher me siguió unos pasos atrás, sus pasos pesados en el porche. En la sala de estar, finalmente encontró su voz de nuevo. No puedo creer que estés tratando de que esto sea mi culpa. Tú eres la que mintió. Nunca mentí, dije, volviéndome para mirarlo. Ni una sola vez. Te dije lo que hacía para ganarme la vida. Te hablé de mis proyectos. Simplemente nunca escuchaste porque mi trabajo no era lo suficientemente importante para ti. Y ahora estás enojado porque otras personas vieron lo que tú te niegas a ver. Eso no es justo, Natalie. Nada de esto es justo. Pero es honesto. Y tal vez eso es lo que realmente te molesta. Que no puedes convertir esto en una historia en la que tú eres la víctima y yo soy la que hizo algo malo. Su rostro pasó por emociones, ira, dolor, actitud a la defensiva, algo que podría haber sido vergüenza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo nuestro matrimonio ha sido una mentira. Estoy diciendo que no creo que alguna vez me hayas conocido realmente, y no creo que quisieras hacerlo. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, pero golpearon con fuerza. Pude ver que lo impactaron, pude ver la comprensión comenzando a romper sus defensas. Subí las escaleras a nuestro dormitorio y saqué mi bolso de viaje del armario. Empecé a empacar ropa, artículos de tocador, las cosas que necesitaría para unos días fuera. Christopher apareció en la puerta observando. ¿Qué estás haciendo? Me voy por un tiempo. Necesito espacio para pensar. ¿Te vas? Así como así. Así como así, dije, doblando una camisa y colocándola en la bolsa. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. Respondió al segundo tono. Hola, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Siempre, dijo sin dudarlo. ¿Qué pasó? Te lo diré cuando llegue. Prepararé la habitación de invitados. Conduce con cuidado. Terminé la llamada y cerré la bolsa. Cuando me di la vuelta, Christopher todavía estaba parado en la puerta, luciendo perdido de una manera que nunca antes había visto. ¿Realmente te vas?, dijo. No fue una pregunta esta vez. Una comprensión. Me estoy tomando un descanso de ser tratada como si no fuera lo suficientemente buena. Yo nunca dije. No tenías que decirlo. Recogí mi bolsa y caminé hacia la puerta. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero me detuve y me volví para mirarlo una vez más. Déjame preguntarte algo, Christopher. En 3 años de matrimonio. ¿Alguna vez me has preguntado sobre un proyecto en el que estaba trabajando? ¿Alguna vez has venido a uno de mis sitios de trabajo para ver lo que hago? ¿Alguna vez has asistido a alguno de mis eventos de la industria o ceremonias de premiación? ¿Alguna vez has mostrado un interés genuino en mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda o te incomodaba en tus propios eventos? Abrió la boca para responder. No salió nada. Su rostro palideció cuando la pregunta se instaló en él, obligándolo a confrontar algo que había estado evitando. Yo. Hubo momentos que yo. No pudo terminar una oración.
No pudo construir una defensa que se mantuviera firme contra la verdad. Eso es lo que pensé, dije. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Entré en mi auto, mi práctico y poco glamoroso vehículo Honda con planos en la parte de atrás, y me alejé de la casa donde había pasado 3 años haciéndome pequeña para encajar en la visión limitada de otra persona sobre quién debería ser. En mi espejo retrovisor, pude ver a Christopher de pie en la puerta, su silueta recortada contra la luz del interior. Se veía más pequeño, de alguna manera disminuido. O tal vez yo simplemente había dejado de verlo más grande de lo que realmente era. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena, puerta sin llave. El vino está respirando. Tómate tu tiempo. Conduje por las calles tranquilas hacia su apartamento en el otro lado de la ciudad. Y con cada milla, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado durante más tiempo del que me había dado cuenta. No libertad exactamente. Todavía no, pero el primer aliento antes de ella. El comienzo de la comprensión de que merecía más que alguien que me veía como un proyecto que administrar en lugar de una persona a la que conocer. El comienzo de darme cuenta de que el problema nunca había sido yo. Entré en el estacionamiento de Elena 20 minutos después y me senté en el auto por un momento, dejando que el motor bajara la velocidad hasta quedar en silencio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Christopher: por favor, ven a casa. Necesitamos hablar de esto. No respondí. En cambio, agarré mi bolso y subí al apartamento de Elena, donde la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Y mi mejor amiga me dio un abrazo que se sintió como el primer suelo firme en el que me había parado en años. Cuéntamelo todo, dijo. Y así lo hice. El apartamento de Elena se convirtió en mi santuario durante la semana siguiente. Había despejado espacio en su armario sin que yo se lo pidiera, llenó su refrigerador con mi crema de café favorita, y de alguna manera, sabía exactamente cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio. La primera noche, nos sentamos en su sofá con una botella de vino entre nosotras y le conté todo. No solo sobre la cena, sino sobre los 3 años previos. Todos los pequeños momentos que descarté, racionalicé o expliqué. Él nunca te conoció, dijo la tercera noche, después de que yo pasara 1 hora analizando si de alguna manera había contribuido al problema al no ser más directa sobre mis logros. Y lo aterrador es que nunca quiso hacerlo. Sus palabras golpearon algo profundo y verdadero. Christopher no se había casado conmigo. Se había casado con la idea de mí. Una esposa que lo apoyaba, un accesorio agradable, alguien que no lo desafiara, no lo eclipsara ni le exigiera ver más allá de su propio reflejo. La persona real que yo era le había sido irrelevante todo el tiempo. Mi teléfono se convirtió en una fuente de estrés constante durante esos primeros días. Los mensajes de texto de Christopher llegaban como un reloj. Cada uno con un sabor diferente de la misma desesperación. Día 1, temprano en la mañana, siento haber reaccionado mal anoche. ¿Podemos, por favor, hablar de esto? Día 1 por la noche, sé que estás enojada, pero podemos solucionar esto. Solo ven a casa. Día 2, tienes que entender lo impactante que fue eso para mí. Entrar a esa cena y descubrir que mi esposa tiene toda esta carrera que yo no conocía. ¿Puedes verlo desde mi perspectiva? El día 3 se volvió enojado, me humillaste deliberadamente frente a las personas más importantes de mi red profesional. Me dejaste quedar como un idiota. Eso no es algo que una esposa le hace a su esposo. El día 4 volvió a disculparse, te amo. No quiero perderte. Por favor, solo habla conmigo. No respondí a ninguno de ellos. Solo vi llegar los mensajes. Cada uno revelando más sobre quién era Christopher en realidad cuando no conseguía lo que quería. Elena me notó mirando mi teléfono una noche y me lo quitó suavemente de las manos. No le debes una respuesta. No le debes nada. Sé que se siente extraño. 3 años de matrimonio y termina conmigo ignorando sus mensajes de texto desde el sofá de mi mejor amiga. 3 años de matrimonio terminaron en el momento en que te dijo que no lo avergonzaras, corrigió ella. Esto es solo tú reconociéndolo. Ella tenía razón. El matrimonio había terminado hace un tiempo. Yo simplemente había estado demasiado involucrada en hacer que funcionara para ver lo roto que ya estaba.
En el día 6, Christopher envió un mensaje más largo. Lo leí 2 veces, sintiendo que algo cambiaba mientras absorbía las palabras. Natalie, he estado pensando en todo lo que pasó. Siento cómo actué en la cena. Estaba sorprendido y me sentí avergonzado. Pero eso no es tu culpa. Ahora me doy cuenta de que no he apoyado tanto tu carrera como debería haberlo hecho. Quiero arreglar esto. Quiero entender lo que haces y estar orgulloso de ti de la forma en que debería haberlo estado todo el tiempo. ¿Podemos hablar? Por favor. Te amo y no quiero perderte por esto. Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo. Decía casi todas las cosas correctas, la disculpa, el reconocimiento, el deseo de cambiar. Pero algo faltaba. Lamentaba que lo hubieran atrapado sin brindar apoyo. No lamentaba los años de rechazo real. Quería arreglar la vergüenza que había sentido, no reparar el daño que le había causado a nuestra relación. Me amaba, pero ¿a qué versión? ¿A la real que acababa de descubrir, o a la manejable con la que pensó que se había casado? El mensaje se trataba de preservar lo que él quería, no de comprender lo que había hecho. Lo llamé. Merecía escuchar mi voz cuando pusiera fin a nuestro matrimonio. Respondió al primer tono. Nat, gracias a Dios. ¿Puedes venir a casa? Te extraño. ¿Podemos solucionar esto? No creo que podamos, Christopher. Silencio. Luego, con cautela, ¿qué quieres decir? No respetas lo que hago, dije, manteniendo mi voz firme. Nunca lo has hecho. Pasaste todo nuestro matrimonio tratándome como si estuviera intentando tener éxito en lugar de reconocer que ya lo era. Y cuando descubriste la verdad, no te sentiste orgulloso. Te sentiste humillado. Eso me dice todo lo que necesito saber. Eso no es justo. Estaba sorprendido. Estabas avergonzado, corregí. Hay una diferencia. Estabas avergonzado de que tu esposa fuera más exitosa de lo que te dabas cuenta. Que tuviera conexiones que tú no tenías. Que no te necesitara de la forma en que tú necesitabas que te necesitara. Yo nunca dije. No tenías que decirlo. Lo demostraste todos los días durante 3 años. Respiré hondo. Querías una esposa que se viera bien en los eventos y apoyara tus ambiciones. Yo quería un compañero que valorara mi trabajo tanto como yo valoraba el suyo. Queríamos cosas diferentes. Todavía lo hacemos. ¿Y qué? ¿Te vas a rendir? Solo vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por una mala noche. Y ahí estaba. Todavía pensaba que el problema era la cena. Un incidente aislado por el que podía disculparse y dejar atrás. No veía el patrón. No entendía que la cena simplemente había revelado lo que siempre había sido cierto. No me rindo, dije en voz baja. Estoy aceptando la realidad. Y la realidad es que merezco a alguien que no crea que necesito demostrar mi valor para ser digna de amor. Nunca dije que no valieras, Natalie. Esto no se trata de eso. Es exactamente de lo que se trata esto. Y creo que lo sabes. Creo que es por eso que estás tan enojado. Se quedó en silencio. Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea. Casi podía sentirlo buscando las palabras correctas que harían que esto desapareciera. No pudo encontrarlas. Voy a solicitar el divorcio, dije. Quería que lo escucharas de mí primero. Natalie, por favor. Terminé la llamada. 2 semanas después, presenté los papeles. Mi abogada fue eficiente y comprensiva. La división de bienes sería sencilla. La casa era mía desde antes del matrimonio. Nuestras cuentas bancarias siempre habían estado separadas y Christopher no tenía derecho a mi negocio. Lo que no esperaba era la rapidez con la que se propagaría la historia. En un mes, la historia del esposo que no sabía que su esposa era la arquitecta con la que todos querían trabajar se había convertido en el chisme de la industria. Escuché diferentes versiones de ella, algunas precisas, otras adornadas, contadas en conferencias, compartidas en cenas de clientes, pasadas en eventos de contactos. Personas que nunca había conocido conocían la historia. Algunos la encontraron inspiradora. Otros la encontraron hilarante.
Algunos la usaron como una historia con moraleja sobre las suposiciones y el ego. Mi teléfono sonaba constantemente con nuevas consultas sobre proyectos. Las personas que habían estado en la cena querían trabajar conmigo. Las personas que habían oído hablar de la cena querían conocerme. Aparentemente, James Whitmore había estado compartiendo la historia él mismo, enmarcándola como un ejemplo de por qué valoraba la sustancia sobre la imagen. La atención fue halagadora y abrumadora en igual medida. Mientras tanto, el mundo profesional de Christopher estaba implosionando de formas de las que me enteré a través de conocidos mutuos. Aparentemente, intentó aprovechar su conexión con Natalie para hacer contactos con algunos de los invitados a la cena. Se acercó a Michael Chin sobre oportunidades de inversión, mencionó casualmente que su esposa era la arquitecta que tanto había impresionado a Chin. James Whitmore detuvo eso de inmediato. Dejó en claro a su red que Christopher no estaba afiliado a mi firma, no tenía acceso profesional a mí y no debería representarse a sí mismo como conectado con mi trabajo. El mensaje fue inequívoco. Christopher se había avergonzado a sí mismo, e intentar beneficiarse de la reputación de su esposa solo lo empeoraría. Escuché a través de un antiguo colega que la firma de Christopher lo había ignorado para el ascenso que había estado esperando. La razón oficial fueron problemas de encaje y cuestiones de juicio profesional. La razón no oficial, según los chismes de la oficina, fue que se había puesto en ridículo frente a algunos de los posibles clientes más importantes de la firma. Resulta que avergonzarte frente a los inversores más influyentes de la región tiene consecuencias. No me sentí satisfecha por ello exactamente. Las luchas profesionales de Christopher no eran algo que yo hubiera orquestado o celebrado, pero tampoco sentía lástima por él. Había construido su carrera sobre la imagen y las conexiones, sobre conocer a las personas adecuadas y decir las cosas correctas. Cuando esa base se agrietó, toda la estructura se volvió inestable. Mientras tanto, mi carrera, construida sobre experiencia real y proyectos terminados y relaciones basadas en el respeto mutuo, permaneció sólida. La diferencia era lo suficientemente marcada como para ser su propia lección. Elena y yo hablamos de ello una noche durante la cena en su casa. Para entonces, yo me había estado quedando allí durante 3 semanas y habíamos caído en un ritmo fácil de coexistencia. ¿Crees que estará bien?, preguntó. Christopher, quiero decir, profesionalmente. Consideré la pregunta honestamente. Eventualmente, probablemente. Es inteligente y capaz cuando no se esfuerza tanto por impresionar a la gente. Tal vez esto le enseñe algo. ¿Y personalmente? Pensé en los mensajes de texto que finalmente habían dejado de llegar. En los papeles de divorcio que había firmado sin oponerse. En el matrimonio que parecía funcional en la superficie, pero que había estado vacío por debajo. Creo que encontrará a alguien que encaje con la imagen que quiere, dije. Alguien que esté feliz de ser la esposa que lo apoya y que no lo desafía, y tal vez eso lo haga feliz. Pero no te habría hecho feliz a ti. No, estuve de acuerdo. Realmente no lo habría hecho. Elena levantó su copa por conocer la diferencia. Choqué mi copa contra la suya y sonreí. Por primera vez en semanas, tal vez en años, sentí que podía respirar hasta el fondo de mis pulmones. El dolor todavía estaba allí. La pérdida de 3 años, la muerte de lo que esperaba que pudiera ser el matrimonio. Pero debajo del dolor había algo más fuerte, alivio, y la certeza silenciosa y creciente de que había tomado la decisión correcta. 3 meses después de que solicité el divorcio, vi a Christopher en mi cafetería favorita. Era martes por la mañana, lo suficientemente temprano como para que el lugar todavía estuviera tranquilo. Acababa de pedir lo de siempre cuando lo vi sentado en una mesa de la esquina, con la computadora portátil abierta, luciendo como si perteneciera allí. Nuestras miradas se cruzaron. Él asintió con la cabeza, hizo un pequeño saludo con la mano y luego volvió a su pantalla como si fuera la cosa más natural del mundo. Tomé mi café y me fui sin reconocerlo más. A la semana siguiente, lo volví a ver. Diferente día, misma cafetería, misma mesa de la esquina. Esta vez, estaba en su teléfono, pero levantó la vista cuando entré. Otro pequeño asentimiento, otra pretensión de coincidencia casual. La tercera vez estaba caminando de regreso a mi auto después de una reunión en el sitio cerca del vecindario de Elena y vi su auto estacionado al otro lado de la calle de su edificio.
Estaba sentado en el asiento del conductor desplazándose por su teléfono. Cuando me vio notarlo, encendió el motor y se alejó. Esa noche, le envié un mensaje de texto. Tienes que dejar de aparecer en los lugares donde estoy. Ya no es coincidencia. Es deliberado. Su respuesta llegó 10 minutos después. Yo también vivo en esta ciudad. Tengo derecho a ir a donde quiera. Tú no eres dueña de estos lugares. Técnicamente cierto. Legalmente, no tenía motivos para decirle dónde podía o no podía estar, pero el patrón se estaba volviendo innegable. La cafetería, la calle cerca de mi oficina, afuera del edificio de Elena. Siempre lo suficientemente presente para ser notado, nunca lo suficientemente cerca para ser llamado acoso. Observando, esperando, asegurándose de que yo supiera que estaba allí. Le conté esto a Elena esa noche durante la cena. Escuchó con creciente preocupación, su expresión oscureciéndose mientras yo describía cada incidente. Eso no es coincidencia, dijo con firmeza. Eso es comportamiento de acoso. Necesitas documentar cada vez que lo veas. No está haciendo nada ilegal. Todavía no, pero los hombres que hacen este tipo de cosas escalan. Empieza a llevar un registro, fechas, horas, ubicaciones, por si acaso. Comencé la documentación esa noche, sintiéndome incómoda por lo que implicaba, que mi matrimonio no solo estaba terminando, se estaba convirtiendo en algo más feo. Luego comenzaron las llamadas de colegas. Primero, fue David, un arquitecto con el que había trabajado en la restauración de un edificio municipal hace 2 años. Hola, Natalie, pregunta rara, ¿pero le pediste a Christopher que se comunicara conmigo? Llamó ayer preguntando sobre ese proyecto de la biblioteca que hicimos juntos. Quería saber quién era el cliente, cuál era el presupuesto, si todavía estabas trabajando con ellos. Mi estómago se apretó. No, no le pedí que se comunicara contigo. ¿Qué le dijiste? Nada. Se sintió raro. Así que dije que no podía discutir la información del cliente. Sin embargo, se puso un poco insistente. Dijo que solo estaba tratando de entender mejor tu trabajo. 2 días después, mi coordinadora de proyectos mencionó que alguien que afirmaba ser mi esposo había llamado a la oficina pidiendo nuestra lista de clientes. La recepcionista se había negado cortésmente y había transferido la llamada a nuestro gerente de oficina, quien le dijo firmemente que no podíamos compartir esa información sin mi permiso explícito. Luego, Dean, mi asistente, me apartó una tarde con una expresión que me dijo que esta conversación no sería agradable. Probablemente no debería decirte esto, comenzó, cerrando la puerta de mi oficina detrás de ella. Pero Christopher contactó a nuestra oficina ayer, llamó a la línea principal y me transfirieron la llamada cuando dijo que se trataba de documentos financieros. ¿Qué tipo de documentos financieros? Esa es la cosa. Fue vago al respecto. Dijo que necesitaba revisar algunos registros de cuando estaban casados. Pero luego empezó a preguntar sobre contratos en curso, nombres de clientes, valores de proyectos. Quería saber sobre el pago de la mansión Whitmore, sobre los próximos proyectos. Sobre las proyecciones de ingresos. Se veía genuinamente incómoda. Le dije que no podía compartir nada de eso sin tu permiso directo. Se enojó, en realidad levantó la voz, dijo que tenía derecho legal a la información sobre los activos que podrían considerarse bienes gananciales. Las palabras me golpearon como agua fría. Bienes gananciales. No estaba tratando de entender mi trabajo o reconciliar nuestra relación. Estaba construyendo un caso. Llamé a mi abogada de divorcio en el transcurso de 1 hora. Natalie, de hecho estaba a punto de llamarte, dijo cuando respondió. El abogado de Christopher presentó una moción esta mañana. Reclama el derecho a una parte del valor de tu firma como un bien ganancial. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Qué? Su argumento es que tu negocio creció significativamente durante su matrimonio. Afirma que su apoyo emocional y su asociación permitieron tu éxito y que merece una compensación por su contribución a la trayectoria de tu carrera. Su tono era profesional, pero pude escuchar la frustración subyacente. No es infrecuente en los divorcios donde uno de los cónyuges tiene un negocio, pero en tu caso, es particularmente absurdo.
Tu firma se estableció años antes de que lo conocieras y el crecimiento es claramente atribuible a tu propia experiencia y reputación. Entonces podemos luchar contra esto, ¿verdad? Absolutamente. El reclamo no tiene mérito real. Pero necesito advertirte, esto se va a poner feo. Él no va a dejar que esto pase fácilmente. Hizo una pausa. Los hombres como Christopher no manejan bien el rechazo, y especialmente no manejan ser eclipsados por mujeres que creían que estaban por debajo de ellos. Va a hacer que esto sea lo más difícil y prolongado que pueda. ¿Qué tengo que hacer? Documenta todo. Cada contacto que haga, cada vez que aparezca en algún lugar donde no debería estar, cada llamada a tu oficina o a tus colegas. Necesitamos construir un patrón que demuestre que esto no se trata de un interés financiero legítimo. Se trata de control y represalias. Colgué sintiéndome enferma. El divorcio que había esperado que fuera sencillo se estaba convirtiendo en algo más feo y más complicado de lo que había anticipado. Luego vino el desarrollo que realmente no vi venir. Estaba en un evento de contactos de la industria 2 semanas después. Una de esas reuniones nocturnas donde arquitectos y desarrolladores y miembros de juntas de preservación se mezclaban con vino y aperitivos. Casi no asistió, exhausta de lidiar con las maniobras legales de Christopher, pero James Whitmore me había pedido personalmente que asistiera. Quería presentarme a alguien interesado en un proyecto de restauración de un teatro. Estaba hablando con el cliente potencial cuando vi a Christopher al otro lado de la habitación. Mi primer pensamiento fue de confusión. Christopher nunca había asistido a estos eventos cuando estábamos casados. Siempre había afirmado que eran aburridos, demasiado especializados, no relevantes para su campo. Entonces vi a la mujer que estaba con él. Era joven, de 20 y tantos años tal vez, vestida profesionalmente, pero esforzándose un poco demasiado. El tipo de atuendo que anunciaba ambición. Estaba sonriéndole a Christopher como si él estuviera explicando algo fascinante. El brazo de él estaba alrededor de su cintura de una manera casualmente posesiva. La reconocí, Rachel Morrison, gerente de proyectos junior en Dix y Asociados, una firma competidora que se especializaba en renovaciones comerciales. Habíamos estado en lados opuestos de una licitación una vez. Parecía competente pero inexperta, ansiosa por demostrar su valía. Christopher me vio mirando y su expresión cambió a algo que no pude leer bien. No vergüenza, algo más cercano al desafío. Me disculpé de la conversación y encontré a Elena, que había venido conmigo como apoyo moral. ¿Es ese Christopher?, preguntó, siguiendo mi mirada. ¿Con Rachel Morrison de Rix? ¿Cuánto tiempo lleva pasando eso? No tengo idea. Es la primera vez que escucho de eso. A la mañana siguiente, un colega me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Christopher. Era del evento. Christopher y Rachel sonriendo a la cámara, el brazo de él alrededor de sus hombros, ambos sosteniendo copas de vino. La leyenda decía, gran velada haciendo contactos con los mejores en preservación histórica. Siempre aprendiendo de esta increíble comunidad. Miré fijamente la foto, las piezas encajando en su lugar. Christopher no solo estaba saliendo con Rachel. La estaba usando. Acceso a mi industria. Entrada a eventos que nunca antes le habían importado. Información sobre proyectos y clientes y estrategias de firmas que potencialmente podría aprovechar. Todo envuelto en la apariencia de una nueva relación que lo hacía parecer conectado y relevante. Fue calculado, transparente para cualquiera que prestara atención y aparentemente estaba funcionando. En las siguientes semanas, escuché a través de varios canales que Christopher había estado apareciendo en reuniones de sociedades de preservación, conferencias de arquitectura, incluso un recorrido por un edificio histórico que requería inscripción previa. Lugares en los que nunca había tenido interés cuando estábamos casados. Siempre con Rachel, siempre presentándose a sí mismo como alguien profundamente conectado a la comunidad de preservación, siempre asegurándose de que la gente supiera que entendía el campo, apreciaba el trabajo, tenía relaciones con los jugadores clave. Estaba reconstruyendo su reputación a través de la proximidad a mi mundo. El mundo que él desestimó como poco importante durante 3 años era de repente su nueva identidad profesional. Y Rachel, ya se diera cuenta o no, era su punto de acceso. Se lo mencioné a mi abogada durante nuestra siguiente llamada.
Eso es en realidad útil para nuestro caso, dijo ella. Muestra que su repentino interés en tu campo es estratégico, no genuino. Que ve valor en tus conexiones profesionales y en tu reputación, lo que socava su afirmación de que no sabía o no entendía lo que hacías durante el matrimonio. ¿Debería preocuparme de que obtenga información a través de Rachel sobre mis proyectos o clientes? Documenta cualquier cosa sospechosa, pero no asumas lo peor. Ella podría no tener idea de que está siendo utilizada, o podría ser más inteligente de lo que él piensa y mantener límites profesionales adecuados. Aún así, no podía sacudirme la incómoda sensación de que la campaña de Christopher apenas comenzaba, que la moción legal y la repentina participación en la industria y la relación estratégica eran todas piezas de algo más grande. Había pasado 3 años subestimándome. Ahora sabía exactamente quién era y lo que había logrado. Y en lugar de aceptar la derrota con gracia, se estaba posicionando para reclamar el crédito por ello o, en su defecto, para destruirlo. Regresé a casa después de esa conversación sintiendo algo que no había sentido en meses. Miedo genuino, no de peligro físico, sino de lo que alguien con el orgullo herido y la inteligencia estratégica podría hacer cuando decidía que la venganza importaba más que la dignidad. Christopher siempre había sido bueno jugando el juego a largo plazo, calculando los movimientos con varios pasos de anticipación. Simplemente no me había dado cuenta de que me había convertido en su oponente. La invitación a los premios regionales de preservación llegó 6 semanas después de descubrir la campaña de Christopher. Había sido nominada por la restauración de la mansión Whitmore, el mismo proyecto que había detonado mi matrimonio 4 meses antes. La ironía era casi poética. El edificio por el que Christopher me había dicho que no lo avergonzara, era ahora la razón por la que estaba siendo honrada por la comunidad de preservación. Elena insistió en venir conmigo como mi acompañante. No vas a enfrentar esa sala sola, dijo firmemente cuando mencioné el evento. Y si Christopher aparece, quiero estar allí para ver su rostro cuando ganes. Puede que no gane. Vas a ganar, dijo con absoluta certeza. Y te verás increíble haciéndolo. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico Hotel Grandview, una propiedad bellamente restaurada de los años 1920. El salón de baile estaba lleno de arquitectos, desarrolladores, miembros de juntas de preservación y funcionarios de la ciudad. Básicamente, todos los que importaban en el mundo de la preservación histórica regional. Llevé un vestido azul intenso que Elena me había ayudado a elegir, algo elegante y seguro sin intentarlo demasiado. Mi cabello estaba peinado profesionalmente, las joyas eran discretas. Cuando me miré en el espejo antes de irnos, vi a alguien que pertenecía a esa sala, alguien que se había ganado su lugar allí. Llegamos temprano e inmediatamente comencé a reconocer rostros, colegas con los que había trabajado, clientes de proyectos anteriores. James Whitmore, quien saludó desde el otro lado de la habitación y comenzó a acercarse para recibirnos. Entonces vi a Christopher. Estaba de pie cerca del bar con Rachel. Ambos vestidos para la ocasión. Su traje era nuevo, no lo reconocí. Rachel llevaba un vestido de cóctel que era un poco demasiado formal para el evento, como si hubiera juzgado mal el código de vestimenta. Elena siguió mi mirada y su agarre en mi brazo se apretó. Respira hondo. Estás aquí porque te lo ganaste. Él está aquí porque está tratando de mantenerse relevante. Lo sé. ¿Quieres irte? Absolutamente no. James llegó a nosotras antes de que pudiera pensar demasiado en la presencia de Christopher. Me saludó cálidamente, me felicitó por la nominación, le presentó a Elena a un desarrollador con el que había estado hablando. En cuestión de minutos, me vi absorta en conversaciones sobre los próximos proyectos y los desafíos de la preservación, el tipo de discusiones profesionales sustantivas que me recordaban por qué me encantaba este trabajo. Vi a Christopher observando desde el otro lado de la sala, pero me negué a dejar que me afectara. Cuando llamaron a todos a sentarse para la cena y la entrega de premios, Elena y yo encontramos nuestra mesa asignada cerca del frente. James estaba sentado en la misma mesa junto con 2 miembros de la Junta de la Sociedad de Preservación y sus cónyuges. Christopher y Rachel estaban sentados hacia atrás. La cena pasó en un borrón de platos y conversaciones. Mi estómago estaba demasiado apretado por los nervios para comer mucho, pero sonreí, participé y fingí que no estaba contando los minutos hasta que anunciaran la categoría de restauración. Finalmente, comenzaron los premios.
Empezaron con las categorías más pequeñas. Mejor reutilización adaptativa por menos de $1 millón, mejor documento de planificación de preservación, contribución voluntaria destacada. Cada ganador dio un breve discurso, agradeció a sus equipos, posó para fotos. Luego vino la categoría para la que yo estaba nominada. Excelencia en la restauración de edificios históricos. La presentadora leyó los nominados, describiendo cada proyecto brevemente. Cuando llegó a la mansión Whitmore, le dedicó más tiempo, destacando la complejidad, las soluciones innovadoras a los desafíos de preservación, la finalización antes de lo previsto. Y la ganadora es Natalie Harper por la restauración de la mansión Whitmore. La sala estalló en aplausos. Elena agarró mi mano y la apretó. James ya estaba de pie para abrazarme. Me levanté de mi asiento, con las piernas de alguna manera firmes a pesar de la adrenalina inundando mi sistema, y caminé hacia el escenario. El premio era más pesado de lo que esperaba. Una pieza de cristal montada sobre madera maravillosamente grabada. Me paré en el podio mirando el salón de baile lleno de gente y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba callada, había terminado de hacerme pequeña, había terminado de permitir que cualquiera me hiciera sentir que mis logros debían esconderse o por los que debía pedir disculpas. Gracias, comencé, mi voz clara y fuerte. Este premio representa 15 años de trabajo que no todos valoraron o entendieron. Vi a Christopher en la parte trasera de la sala, con una postura rígida. Hubo personas en mi vida que vieron mi dedicación a la preservación histórica como un inconveniente en lugar de una vocación. Quienes pensaban que llegar a los sitios de trabajo con botas de trabajo significaba que yo no era exitosa. Quienes me decían que no los avergonzara frente a personas importantes. Sin darse cuenta de que esas personas importantes me estaban llamando para pedirme consejo. No dije su nombre, no lo señalé, no lo necesité. La mitad de la sala conocía la historia. Podía ver que el reconocimiento afloraba en los rostros. Podía ver a la gente mirando hacia la parte de atrás donde estaba sentado Christopher. Su rostro se había puesto rojo oscuro. Rachel se veía confundida, incómoda, como si estuviera comenzando a armar algo que no le gustaba. Este premio pertenece a todos los que alguna vez han sido subestimados, continué. A todos los que les han dicho que no son suficientes o que son demasiado o de alguna manera están equivocados por ser exactamente quienes son. No necesitamos que otros reconozcan nuestro valor. Solo necesitamos seguir haciendo el trabajo que importa. Los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie. Elena estaba llorando. James estaba radiante de orgullo. Dejé el escenario con el premio en mis manos y la cabeza en alto, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Después de que terminó la ceremonia, la gente se arremolinó para felicitarme. Estreché manos, acepté cumplidos, posé para fotos. Las conversaciones se difuminaron juntas en una cálida neblina de validación y respeto profesional. Estaba hablando con un desarrollador sobre un proyecto potencial cuando sentí una mano en mi brazo. «Christopher. Tenemos que hablar», dijo con rigidez. Elena se materializó a mi otro lado. «No, realmente no tienes que hacerlo». «Esto no te concierne», le dijo Christopher a ella, sin apartar los ojos de mí. «En realidad, sí. Natalie me pidió que estuviera aquí específicamente para no tener que lidiar contigo sola». Toqué suavemente el brazo de Elena. «Está bien. Yo me encargaré de esto». Ella le dirigió a Christopher una mirada que podría haber pelado la pintura, luego retrocedió, pero no muy lejos. Christopher me dirigió hacia el área del guardarropa, un poco alejado de la multitud. Rachel venía detrás de nosotros, viéndose cada vez más angustiada. «Ese discurso fue un golpe bajo», dijo Christopher, su voz tensa con una ira apenas controlada. «Me humillaste a propósito frente a todos otra vez». Lo miré con una calma que había ganado a través de meses de terapia y dolorosa autorreflexión. «No mencioné tu nombre, Christopher. Si te sentiste humillado, esa es tu conciencia reconociendo la verdad. Lo hiciste obvio. Conté mi historia. Si te incomoda, tal vez eso es algo que deberías examinar». Se acercó un paso y vi algo peligroso destellar en sus ojos. «Has estado tratando de destruir mi reputación desde el divorcio». De repente, James Whitmore estaba allí,
posicionándose sutilmente entre nosotros. ¿Hay algún problema aquí? El rostro de Christopher palideció. Su ira se desinfló como un globo pinchado al darse cuenta de quién acababa de interrumpir. Ningún problema, dijo Christopher rígidamente, dando un paso atrás. Solo estaba felicitando a mi exesposa por su premio. James sonrió, pero no llegó a sus ojos. Natalie se ha ganado cada reconocimiento que ha recibido. Su talento habla por sí mismo. Siempre lo ha hecho. Se volvió hacia mí. Rebecca Harford te está buscando. Quiere hablar sobre ese proyecto del teatro. Era un despido claro. Asentí con gratitud y comencé a darme la vuelta. Natalie, empezó Christopher, pero Rachel de repente habló, su voz cortando la tensión. Necesito usar el baño. Disculpen. Se alejó rápidamente, dirigiéndose hacia el pasillo donde se encontraban los baños. La seguí un momento después, queriendo escapar de la confrontación, y me encontré en la tranquilidad del baño de damas, lavándome las manos cuando Rachel salió de un cubículo. Nuestros ojos se cruzaron en el espejo. Se veía conmocionada, casi a punto de llorar. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me sequé las manos lentamente. De acuerdo. Necesito decirte algo. Respiró hondo, estabilizándose. Christopher me ha estado usando. No lo vi al principio, pero esta noche lo hizo evidente. Rachel, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, porque mereces saberlo. Se apoyó en el mostrador. Me invitó a salir justo después de que se presentó su divorcio. Dijo que quería mantenerse conectado a la comunidad de la arquitectura, que siempre había estado interesado en la preservación, pero nunca había tenido tiempo de explorarla durante su matrimonio. Parecía dulce, genuino. Yo esperé, sin decir nada. Pero me ha estado preguntando sobre los proyectos de tu firma, tratando de obtener información sobre los clientes con los que estás trabajando, próximas licitaciones, reuniones de estrategia. Pensé que solo era curioso, tratando de entender mejor el campo. Pero esta noche, después de tu discurso. Tragó saliva. Dijo que siempre habías sido una persona manipuladora que tuvo suerte, que lo humillaste deliberadamente para avanzar en tu propia carrera, que se iba a asegurar de que pagaras por lo que le habías hecho a su reputación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Pensé que deberías saber cómo es realmente, continuó Rachel. He terminado de ser parte de cualquier juego que esté jugando. Siento no haberlo visto antes. Miré a esta joven que había quedado atrapada en el fuego cruzado de mi matrimonio fallido y sentí verdadera simpatía por ella. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Y lamento que te hayas visto envuelta en esto. Ella logró una débil sonrisa. Lección aprendida, supongo. Salió del baño y me quedé allí por un momento procesando lo que acababa de escuchar. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi abogada, necesitamos hablar mañana por la mañana. Tengo nueva información sobre el comportamiento de Christopher. Rachel Morrison dispuesta a proporcionar declaración. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Perfecto. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para poner fin a su tontería legal. Volví a salir al salón de baile, encontré a Elena y en voz baja le conté lo que había pasado. Así que Rachel finalmente se dio cuenta de que la estaban usando, dijo Elena. Bien por ella. Más vale tarde que nunca. Su declaración podría poner fin a la reclamación de Christopher sobre mi negocio. Entonces mañana va a ser un día muy bueno. Miré a través del salón de baile por última vez y vi a Christopher de pie solo cerca de la salida. Rachel no estaba a la vista. Se veía más pequeño de alguna manera, disminuido. O tal vez yo simplemente había dejado de verlo más grande de lo que realmente era. La mañana después de la ceremonia de premiación, me reuní con mi abogada, armada con la disposición de Rachel a dar una declaración. Nos sentamos en su oficina con café y blocs de notas legales, y conté todo lo que Rachel me había dicho, la línea de tiempo de la persecución de Christopher, sus preguntas sobre mis proyectos y clientes, los comentarios que había hecho después de mi discurso de aceptación. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo mi abogada, tomando notas. Establece un claro patrón de manipulación estratégica.
No fue un cónyuge que te apoyó contribuyendo a tu éxito. Desestimó activamente tu trabajo hasta que vio la oportunidad de explotarlo para su propio beneficio. Rachel entró más tarde esa tarde y dio su declaración. Estaba nerviosa pero resuelta, detallando cada conversación en la que Christopher había dirigido el tema hacia mi firma, cada pregunta sobre clientes y contratos, cada intento de posicionarse como alguien conectado con mi mundo profesional. Me siento estúpida por no haberlo visto antes, dijo mientras firmaba la declaración jurada. Pero quiero corregirlo. Estás haciendo lo correcto ahora, le aseguró mi abogada. Eso es lo que importa. 2 semanas después, le presentamos todo al juez que manejaba nuestro caso de divorcio. La declaración jurada de Rachel, la documentación de mi asistente sobre las llamadas de Christopher a la oficina, el patrón de él apareciendo en los lugares que frecuentaba. Su repentina participación en eventos de la industria de la preservación a los que nunca había asistido durante nuestro matrimonio. Mi abogada lo expuso metódicamente, el señor Bennett afirma que apoyó la carrera de la señora Harper y merece una compensación por ese apoyo. La evidencia demuestra lo contrario. Desestimó su trabajo. No mostró interés en sus proyectos y desalentó activamente su desarrollo profesional. Sus acciones actuales demuestran que su moción no se trata de una división justa de bienes. Es una represalia por haber sido revelado públicamente como alguien que subestimó a su esposa. El juez revisó los materiales, hizo un par de preguntas aclaratorias y luego emitió su fallo. La moción de Christopher fue desestimada con perjuicio, lo que significaba que no podía volver a presentarla. A su abogado se le advirtió que continuar con esta línea argumental se consideraría acoso y podría resultar en sanciones. El divorcio procedería como se propuso originalmente. División de los bienes conyugales adquiridos durante nuestro matrimonio, pero sin reclamo alguno sobre mi firma o su crecimiento. El abogado de Christopher le aconsejó que aceptara el acuerdo. Firmó los papeles sin oponerse más. 6 meses después de salir de nuestra casa con una sola maleta, finalizó el divorcio. Nunca más hablé con Christopher. La disolución de mi matrimonio abrió espacio para que mi carrera se expandiera de formas que no me había atrevido a esperar. Los 4 proyectos con los que me conecté en esa cena avanzaron todos. La conversión de la fábrica textil se convirtió en uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes de mi firma. Transformar el espacio industrial en lofts residenciales mientras se conservaba la estructura original de ladrillo y madera. La restauración del teatro nos valió otro premio y llevó a 2 proyectos similares más. La renovación del hotel histórico nos otorgó reconocimiento regional. El desarrollo de uso mixto en el distrito emblemático nos estableció como la firma a la que acudir para trabajos de preservación complejos. Contraté a 3 arquitectos nuevos en el transcurso de 8 meses. Todos eran talentosos, apasionados por la preservación y aportaron perspectivas que fortalecieron nuestro trabajo. Ascendí a Brina gerente senior de proyectos y prosperó en el puesto. Nos mudamos a un espacio de oficina más grande en un edificio restaurado de los años 1920 en el centro de la ciudad. La ironía de albergar a una firma de preservación en un edificio preservado no pasó desapercibida para mí. Nuestro entorno de trabajo se convirtió en un testimonio de lo que valorábamos. Pisos de madera originales, ladrillo expuesto, detalles de la época mantenidos junto con la funcionalidad moderna. Gané 2 premios más ese año. Fui destacada en una revista nacional de arquitectura en un artículo sobre las mujeres que lideraban el movimiento de preservación. Fui invitada a dar un discurso principal en una conferencia regional donde hablé sobre la intersección de la integridad histórica y la sostenibilidad moderna. Y por primera vez en años, tal vez nunca, disfruté de mi éxito sin filtrarlo a través de la inseguridad de otra persona, sin preguntarme si estaba siendo demasiado orgullosa, demasiado visible o demasiado en general. Yo era suficiente, exactamente como era. 6 meses después de que finalizó el divorcio, James Whitmore me invitó a otra cena en su mansión. Esta era más pequeña, más íntima, solo un puñado de preservacionistas, arquitectos y desarrolladores discutiendo un proyecto colaborativo de revitalización del paseo marítimo. La ciudad quería transformar un corredor industrial deteriorado en un distrito de uso mixto manteniendo el carácter histórico del área. Era el tipo de proyecto complejo de múltiples fases que requería la coordinación entre múltiples firmas y especialidades. Ahí fue donde conocí a Daniel. Era un ingeniero estructural especializado en edificios históricos,
contratado para consultar sobre la adaptación sísmica de los almacenes más antiguos a lo largo del paseo marítimo. Terminamos sentados uno al lado del otro en la cena y en 5 minutos estábamos inmersos en una conversación sobre un edificio de la época victoriana que necesitaba refuerzo para terremotos sin destruir su carácter arquitectónico. El desafío es integrar el soporte estructural moderno en edificios que no fueron diseñados para ello, dijo, haciendo un gesto con su copa de vino. No se pueden simplemente atornillar marcos de acero a paredes de ladrillo y darlo por terminado. Tienes que entender cómo funciona la estructura original. ¿Qué está soportando la carga, donde puedes intervenir sin comprometer la integridad? Exactamente, dije, sintiendo esa chispa de conexión que proviene de hablar con alguien que genuinamente lo entiende. Es lo mismo con la restauración. No solo estás arreglando lo que está roto. Estás comprendiendo la intención original y honrándola mientras haces que el edificio sea funcional para el uso contemporáneo. Cuando alguien mencionó que yo había hecho la restauración de la mansión Whitmore, el rostro de Daniel se iluminó con genuino interés. Ese trabajo en el techo del salón de baile fue increíble, dijo. ¿Cómo lograste igualar la composición del yeso con el original y las modificaciones de carga que hiciste para soportar el candelabro sin dañar la estructura del techo? He estado recomendando a la gente que estudie ese proyecto. No un wow, hiciste eso o estoy impresionado, sino una curiosidad técnica específica sobre el trabajo en sí. Hablamos durante la mayor parte de la cena sobre los proyectos en los que habíamos trabajado, los desafíos que habíamos resuelto, la satisfacción de preservar algo hermoso mientras lo hacíamos seguro y funcional. Sobre la frustración de los códigos de construcción que no tenían en cuenta las estructuras históricas y la creatividad requerida para encontrar soluciones que satisficieran tanto los estándares de preservación como los requisitos de seguridad modernos. 3 semanas después, nos reunimos para tomar un café que se convirtió en cena, luego en una caminata de fin de semana donde pasamos 4 horas hablando de todo y de nada. Daniel venía a mis lugares de trabajo sin que se lo pidieran, genuinamente interesado en ver el trabajo en progreso. Asistió a una ceremonia de premiación donde recibí un reconocimiento por el proyecto de la fábrica textil y luego me hizo preguntas detalladas sobre los desafíos estructurales que habíamos enfrentado. Cuando hablaba de proyectos, él escuchaba, no con atención educada, sino con un compromiso real. Me trataba como una compañera, no como un accesorio. A los 4 meses de salir, supe que había encontrado algo diferente, algo real. Estábamos cenando en su casa cuando preguntó, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres a largo plazo en una relación? Consideré la pregunta honestamente. Quiero a alguien que me vea, que valore lo que hago, no porque sea impresionante, sino porque entiende por qué importa. Alguien que no necesite que yo sea más pequeña, más callada o diferente de lo que soy. Esa parece una base bastante razonable, dijo Daniel. No es algo que debas tener que pedir. Eso crees, pero mi matrimonio me enseñó que no todos lo ven de esa manera. Él cruzó la mesa y me tomó la mano. Tu exesposo era un idiota. Me reí. Eso es cada vez más evidente. Lo digo en serio. Eres brillante en lo que haces. Apasionada al respecto. Exitosa de maneras con las que la mayoría de la gente solo sueña. Y él te hizo sentir que eso era algo por lo que debías disculparte. Daniel negó con la cabeza. Su pérdida, completamente. Fue la declaración más simple, pero se instaló en mí como una verdad. Había estado esperando escucharla de alguien que realmente lo sintiera. Un año después de esa cena que cambió todo, me encontré con Christopher por última vez. Estaba comprando un café antes de una reunión con un cliente cuando lo vi en una mesa de la esquina, solo, luciendo cansado, usando un traje que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso y no hubiera ajustado su guardarropa aún. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro pasó por emociones que reconocí de nuestras conversaciones finales, sorpresa, incomodidad, ira residual, algo que podría haber sido arrepentimiento. Natalie, dijo, levantándose torpemente. ¿Cómo estás? Bien, dije y lo decía en serio. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, ocupado. En realidad, estoy en una firma diferente ahora. División de reestructuración corporativa. Enfoque diferente al de antes. Qué bueno. Espero que esté funcionando. Lo hace, en su mayor parte.
Pausa incómoda. Escuché que ganaste otro premio por ese proyecto de la fábrica. Felicitaciones. Gracias. Nos quedamos allí en un silencio incómodo. Dos personas que alguna vez habían estado casadas ahora luchando por mantener una charla trivial básica. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó. Sí. Se llama Daniel. Es ingeniero estructural. Christopher asintió, procesando eso. Qué bueno. Me alegro de que seas feliz. ¿Estás saliendo con alguien? No en este momento. El trabajo ha sido exigente. No he tenido mucho tiempo para citas. Me pregunté si eso era cierto o si Rachel había sido su último intento de usar las relaciones estratégicamente y le había salido tan mal como para hacerlo cauteloso. Bueno, dije, debería irme. ¿Reunión con cliente, verdad? Por supuesto. Dudó, luego dijo en voz baja, Natalie, lamento todo. La forma en que te traté durante nuestro matrimonio, las cosas legales de después, todo. Merecías algo mejor. Lo miré y me di cuenta de que ya no sentía ira. Solo una triste distancia por los años que ambos habíamos desperdiciado tratando de hacer funcionar algo que nunca iba a suceder. Te agradezco que digas eso, dije. Espero que encuentres lo que estás buscando, Christopher. De verdad. Y lo decía en serio porque la mejor venganza no era su fracaso ni mi éxito. No fueron los premios ni el reconocimiento ni siquiera el momento en esa primera cena cuando todo lo que él había asumido sobre mí se desmoronó. La mejor venganza fue construir una vida en la que no necesitaba venganza en absoluto. Donde podía presentarme exactamente como era, con botas de trabajo y moño desordenado y experiencia ganada con esfuerzo, y saber que eso era más que suficiente. Donde tenía un trabajo del que me sentía orgullosa, un compañero que me veía claramente y el conocimiento silencioso e inquebrantable de que mi valor nunca había dependido de que alguien más lo reconociera. Salí de esa cafetería al brillante sol de la tarde, subí a mi práctico vehículo Honda con planos en la parte de atrás y conduje hasta mi reunión con el cliente, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel. Cena esta noche. Quiero escuchar cómo te va en la reunión. Sonreí y le respondí, absolutamente. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mi futuro se sentía como algo que estaba construyendo para mí misma, no como algo en lo que me estaba encajando. Y eso valía más de lo que cualquier venganza podría llegar a valer. Si esta historia de éxito oculto y reivindicación pública te hizo animar, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando James pasó de largo frente a Christopher para saludar a Natalie en esa cena. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y presiona esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas una publicación.